como cierre del ciclo de cultura arquitectónica de este semestre de arquitectura consciente, tenemos hoy día una destacada invitada, arquitecto, que nos va a presentar su ponencia Membranas de mimbre, estructuras para la arquitectura, sobre formas complejas. Con esta charla, que es la séptima de este semestre, clausuramos el ciclo de conferencias de este semestre. Y nos volvemos a encontrar en cultura, en particular el día 7 de agosto con el nuevo ciclo de charlas que se llama Formas. ¿Ya? Así que los dejamos invitados desde ya a partir del 7 de agosto, que comienza el segundo ciclo. Andrea von Chrismar, que es nuestra invitada del día de hoy, es arquitecto y magíster de la Universidad Católica de Chile, obtuvo premio Excelencia Académica por su proyecto de título Intervenciones al Patrimonio Moderno en el edificio de la Copelec de Juan Borges en Chillán. Desde sus primeros años en la carrera reúne el desarrollo de proyectos arquitectónicos de pequeña escala junto con la docencia universitaria. Esta dualidad explica el desarrollo de un trabajo profesional experimental situado entre la práctica y la teoría, atravesando a través de las disciplinas como la arquitectura, el arte y el diseño. Dentro de este contexto destacan investigaciones técnicas ancestrales para la construcción de geometrías complejas tales como el origami y el tejido en mimbre. La investigación sobre tejido en mimbre como material para la arquitectura ha sido expuesta en diversas universidades y publicada en revistas nacionales e internacionales. Como este trabajo fue finalista en el primer concurso de arquitectos jóvenes en el MoMA realizado en Matucana 100 en Santiago y seleccionada para la última Bienal de Arquitectura en Shenzhen y Hong Kong el 2 de diciembre de 2011. Como arquitecta asociada ha trabajado en importantes oficinas como Brown y Cano, Oficina FG y Sebastián Igarraza para arquitectos. Su obra ha sido publicada, entre otras, en las siguientes publicaciones: Catálogo de Obras de Arquitectura y Diseño, Casacor 2012, Catálogo de Bienal de Arquitectura Shenzhen y Hong Kong 2011, China Tras 3 y 4, de Maha 25, CA, Eastside, Vivienda y Decoración, Casa Mimbre, El Decoración en Alemania. Ha participado en las siguientes exposiciones: Membranas de Mimbre, la primera feria de arte Pro Porto Varas, organizada por la Galería del Arte Bosque Nativo, exposición de Membranas de Mimbre en Casacor 2012, invitada por la Universidad de Finisterra, exposición de Mimbre USS, invitada por la sede Puerto Montt, participación en Bienal de Arquitectura de Shenzhen y Hong Kong en 2011 en China, con su proyecto Membranas de Mimbre, exposición de Membranas de Mimbre en la Universidad de Finisterra en Santiago, en el Centro de Cultura Matucana 100, y ha sido finalista del concurso PAL Constructo y ha participado en concurso Magíster de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica con Casa de Mimbre, habitáculo de emergencia. Actualmente ejerce la profesión en el sur de Chile, donde además es docente de nuestra escuela en la sede de Puerto Montt. Así que damos la bienvenida a Andrea para su charla el día de hoy. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Soledad y a Luis por la invitación. Tal como dijo Soledad, yo soy arquitecto y estoy ahora en la Escuela de Puerto Montt haciendo clases. La charla que voy a dar hoy día efectivamente se llama Membranas de Mimbre, estructuras para la arquitectura, que está empezando con un problema de geometría. Sí tiene que ver, aunque no lo parezca tanto. Voy a empezar esta charla del mimbre aludiendo a las formas de la arquitectura contemporánea, que es lo que a mí me llevó, en el fondo, a esta investigación material. La idea de la presentación es mostrar el proceso de investigación que hice para esta obra, que desarrollé durante el proceso del magíster en la Universidad Católica hace 4 años, lo hice en el 2010, la investigación fue el 2009 y el 2010, y voy a mostrar parte del proceso de la investigación y la obra terminada. En el fondo es todo la tesis de entrega del magíster. El contexto de la investigación tiene que ver con los problemas de la arquitectura contemporánea, no con todos, por supuesto, con la selección de unos que me inquietaron en ese momento al entrar en la escuela. Yo cuando entré llevaba 10 años de ejercicio de profesión, y cuando uno entra a la academia después de 10 años de ejercicio de profesión, aún cuando estuve siempre linkeada,
sorprenden ciertas cosas y la mayor sorpresa en ese momento fue los software de diseño a los cuales tenía uno acceso. Si miramos la arquitectura contemporánea hoy día, es súper fácil darse cuenta que hay una tendencia clara hacia la construcción de geometrías o formas complejas. Voy a llamar formas complejas en toda esta presentación, formas complejas, superficies complejas, geometrías complejas, a todas aquellas superficies de dobles curvaturas que pueden ser regulares o irregulares. Las irregulares son estas, que son la mayor tendencia hoy día, y que no tienen geometrías puras, se llaman también blobs, por si acaso alguno las ha escuchado. Esta tendencia se explica por las nuevas herramientas de diseño, que explicaba que en el fondo el acceso a los nuevos software como Rhinoceros o Grasshopper, las herramientas como máquinas o impresoras 3D, la Z-Print específicamente, la CNC, son nuevas posibilidades para representar y para diseñar formas y figuras que antes era de muy difícil acceso, pues no había ni siquiera cómo representarlas. Imaginarlas era una cosa y representarlas había que tener un dominio de geometría, de dibujo y de oficio para poder hacer casi una artesanía, para poder construir un proyecto de curvas, líneas, o de curvas o de manera fluida, ¿cierto? Tanto los nuevos software de diseño informan también una nueva apertura de manera como en las academias, que tiene que ver con que la arquitectura se acerca a una investigación material y de procesos constructivos, ¿cierto? Ante esta nueva posibilidad de diseño que permite imaginar estas formas curvas, ok, entonces ahora ¿cómo construimos esto? Las academias de arquitectura se abren a una investigación material y de procesos constructivos. El caso de la AA, de la Architectural Association de Londres, de Harvard, del MIT, que tienen talleres destinados especialmente a eso. Chile no se queda atrás en eso. Si vemos las escuelas de arquitectura hoy día comparadas hace 10 años, los talleres, los laboratorios y los talleres de herramientas son hoy día mucho más importantes que seguramente en la época que yo estudiaba, que hubo una mini distancia con la construcción y con la tecnología. La charla entonces y la investigación que voy a mostrar se sitúa en este contexto, se llama Membranas de Mimbre, como dije, estructuras para la arquitectura. La he dividido en 3 partes. La primera es una introducción donde voy a mostrar todo el estudio de materiales que hice, que son estudios muy simples, todos a partir de procesos de producción local, de oficios tradicionales, la costura, el papel, el origami, hasta llegar al mimbre. Es un poco explicar las inquietudes y cómo llegué al material. Y después mostrar las propiedades del mimbre propiamente tal, del tejido. Y voy a desarrollar ahí 2 hipótesis de proyecto, y la segunda parte entonces es la construcción del prototipo y los montajes para evaluación de estas 2 hipótesis. Los temas entonces a desarrollar, por supuesto todos tangentes, todos cruzados, tienen que ver con la materia, la geometría, la estructura y la construcción. Es un proyecto que se aleja del programa y del contexto, es bastante enfocado a estos temas. La primera inquietud por construir superficies complejas de una manera que estuviera al alcance de la mano e incluso todavía alejado de la tecnología, o cómo poder ver o pensar en una forma compleja y poder construirla, fue a partir del origami, que en el fondo daba una posibilidad concreta de poder materializar estas dobles curvaturas de una manera muy, muy sencilla, ¿cierto? Se trataba de sumar unidades y con eso poder dar cuerpo o dar forma a diferentes figuras geométricas. Estos son imágenes de referencia. Cualquier estructura de doble curvatura es rígida y puede ser y construir un espacio y soportar un peso. Ahí. El estudio partió de una manera bastante sencilla, una figura origami que me encontré y que me pareció interesante porque en sí misma construía espacio
y tenía dos estados, un estado que era cerrado y otro que era abierto. Por lo tanto, esta capacidad de cambio que tenía sugería una posibilidad de que al sumarla podía también provocar diferentes tipos de espacios. Intuitivamente entonces la tomé y empecé a estudiar esta pieza y traspasar el lenguaje del origami al lenguaje de la arquitectura, haciendo dibujos y rigidizando una lámina de papel de tal manera de acusar los problemas arquitectónicos y alejarme del origami. Está en la mano derecha la representación en el lenguaje del origami y la representación en el lenguaje de la arquitectura y una maqueta de trabajo que muestra y acusa el principal problema del origami, que tiene que ver con el pliegue. El pliegue fue un estudio paralelo que no lo voy a abordar aquí. Lo que me interesa mostrar tiene que ver con la sumatoria y con la construcción de esta superficie como cuerpo que en el fondo permitía formar dobles curvaturas o estructuras curvas autoportantes. El primer ejercicio fue sumar esta pieza, depurarla y simplificarla lo más posible de tal forma de poder reconocer los dos estados, el estado cerrado, el estado abierto y uno tercero que era girado sobre su propio eje de tal forma que tenía como una tercera cualidad que era a medio abierto y que tenía una expresión distinta también y que podía soportar o podía ya empezar a formar un volumen. Esta superficie regular se ve, esta es otra muestra en el fondo, aquí está en estado plano y acá con la posibilidad que entregaba de poder adaptarse a diferentes formas. ¿Ya? Hay una exploración ahí también entre medio que tenía que ver con cuando yo comenté al principio que tenía dos momentos, uno cerrado y otro abierto y que permitía una transparencia, una exploración que tuvo que ver con la transparencia de esta membrana al mismo tiempo de la adaptación a diferentes formas. Aquí está el trazado del sistema, también el lenguaje de la arquitectura y conceptualmente el entendimiento de cómo se sumaron en el fondo esta unidad base. Este mismo patrón se llevó a un estudio material y geométrico y fue solamente un ejercicio de poder ir y volver con distintos materiales aproximándose a distintas formas geométricas que eran todas bastante regulares. Vemos así una superficie, una circunferencia que se arma en torno a un centro, una especie de bóveda que arma una cartera, un cono que podía armar un vestido y así, qué sé yo, hubo una exploración. Simplemente eran ejercicios para que fueran acabados cada uno de ellos en relación a una forma y a una rigidez, a un brillo, a una opacidad, a una transparencia, en el fondo buscando diferentes cosas y objetivos. Solo eran ejercicios de prueba en función de esta construcción de geometrías complejas. Entendiendo que el pliegue iba a ser me pasó a mí con el origami que en el intento de resolverlo intuí siempre un exceso de material. Me planteé ahí la situación de entrar de nuevo a esta exploración de construcción de superficies, pero ahora a partir de la mínima cantidad de material que yo podía ocupar para poder construir una doble curvatura o una superficie rígida. Partí entonces con el ejercicio más básico, dije, ok, vamos a construir una esfera, una doble curvatura básica, mínima, como primer ejercicio. Y de una manera escolar, pero racional, ¿cierto? Pesqué un globo y con una técnica antiquísima de papel maché, entonces se creó esta cáscara, ¿cierto?, que es la mínima superficie que uno puede construir, quedando entonces como resultado finalmente un volumen de doble curvatura rígido capaz de soportar peso. Ese era un proceso de diseño artesanal y de construcción artesanal y de pensamiento artesanal. Después, entonces, entendiendo que tenemos ya estos software, dije, ok, entonces, ¿cómo poder racionalizar este sistema y construirlo de manera más estándar? Entonces pasé un proceso de diseño digital, ocupando rinoceros,
que permite diseñar la esfera y generar los patrones tal cual como uno los quiera para poder después sacarlos en papel, en tela o en el material que uno quiera. Probé entonces con papeles y probé diferentes patrones, partí de un patrón base, que al principio era una esfera, después era un toro, y fui cortando el patrón tratando de generar diferentes figuras geométricas. Aquí está la prueba con tela. Cada material se expresaba a través de la luz, aparecían temas arquitectónicos por todos lados, el peso del material, la transparencia, la manera de unirlo, los remates, las uniones, las costuras, cada uno podía abrir un tema de arquitectura. Todo esto siempre trabajando en términos estructurales, pensando en la cáscara, ¿cierto? La superficie mínima. Ahí. Y en esta búsqueda de materiales de superficie mínima, entonces se asomó un canasto entre medio por ahí y resultó que este canasto estaba construido con todas las cualidades, por lo menos de manera intuitiva, que yo andaba buscando para poder construir estas cáscaras o superficies de mínimo espesor. Este canasto no solo era una superficie rígida de mínimo espesor, capaz de soportar cargas, sino que a la vez generaba sombras, lo cual intuitivamente uno decía, este es el lugar ideal o es el material ideal para poder estar abajo de él. Qué ganas de ser un gato o un perro para ponerme abajo de ahí y tener esta casita tan amable que arroja sombra y es de madera y parecía un lugar muy amable en el fondo. Las guaguas, de hecho, duermen en cunas de mimbre. Más adelante va a aparecer una foto, yo creo, por ahí. Entonces, lo tomé al tiro y empecé a trabajar la idea de las cáscaras, que es como trabaja en el fondo, en términos estructurales, un objeto de mimbre, porque es una superficie rígida, ¿cierto? Curva. Esto entonces se desarrolló también a través del proceso de diseño digital y ahora con una construcción artesanal propiamente tal, que es la que todos conocemos, el tejido en mimbre. Ahora voy a pasar entonces al mimbre propiamente tal. La idea es como mostrar las propiedades, el por qué se transformó en un material y en una técnica de interés en el ámbito de la arquitectura, ¿cierto? El mimbre es una palabra genérica, en inglés se dice wicker, y viene de dos palabras suecas, que es wiki y viker, que es doblar sauce. Entonces la palabra misma alude a una cualidad, ¿cierto?, que tiene que ver con la flexión y que habla de una fibra natural. El mimbre entonces se refiere a cualquier fibra natural rígida que sirve para tejer. ¿Ya? Hoy día hay muchos tipos de fibras naturales. Yo muestro aquí tres, el ratán y el abacá, que son mayoritariamente de Oriente. El Salix biminalis, que es el mimbre que utilizamos nosotros, el más conocido, que es el que se utiliza en todos los canastos en Chile. Se le llama willow en inglés. Y se conoce también como mimbrera blanca. En Chile hay muchísimas más y por supuesto todos aquellos que vivimos en el sur de Chile a lo mejor conocemos más de eso. Está la manila, el crin, no sé, hay muchísimas fibras distintas que sirven para tejer, cada una con diferentes grados de flexibilidad o de rigidez. Sin embargo, el más masivo es la mimbrera blanca. Este mimbre se introdujo desde España. Lo trajeron, llegó en la época de la colonia, sin embargo se adaptó muy bien a territorios chilenos, entonces se instaló y hoy día se conoce como parte de las especies nativas. De lo que yo me voy a ocupar hoy día, más que de la fibra de mimbre propiamente tal, es del tejido en mimbre, ¿ya? Aludo entonces a la técnica del tejido, una técnica ancestral, y que toma diferentes tipos de fibras más delgadas y fibras más gruesas.
El tejido con fibras delgadas es aquel que produce los textiles, ¿cierto? El algodón, no sé, cualquier textil, y los con fibras rígidas que nos llevan a la cestería, ¿ya? Siendo lo mismo, son entramados, materiales, son superficies resistentes, pero que se abordan de diferentes maneras. De lo que me voy a ocupar yo, y en esta investigación lo que nos va a interesar es la cestería, aunque, y si uno incluso mira para atrás, tienen el mismo nicho, ¿cierto? O sea, el textil está siempre presente porque es un entramado y opera finalmente de la misma manera y con lógicas muy parecidas, y que son las preocupaciones también de esta investigación. La cestería también es una manifestación, seguramente la primera manifestación artesanal de la humanidad, nace casi con la agricultura. Interesa aquí porque con las propias manos y con los recursos naturales que había en cada lugar y en ese momento, la gente es capaz de construir estos receptáculos resistentes, volumétricos y moldeables, capaces de poder construir finalmente estructuras. A mano derecha vemos una guagua que yo les comentaba, con una cuna. Esa foto es contemporánea, la saqué yo hace 2 años en Nepal, y paralelamente uno puede ver, ahí hay algo atractivo con el mimbre que voy a pasar ahora, que pasa de la cestería, que es la primera ocupación de este material, que viene de Moisés, ¿cierto? Se sacaban papiros del Nilo. En esa época el papiro era la fibra que se ocupaba para tejer, hoy día ya no existe. Y la tenemos hasta hoy día. La evolución de la ocupación del mimbre, si bien se mantiene en la cestería, también se ha tomado en el fondo el mobiliario. Esto también desde épocas ancestrales. Los egipcios, sus muebles más cotizados eran en mimbre, a los faraones se les construía muebles en mimbre, los romanos también, y aquí vuelvo a lo que quería como comentar antes. El mimbre siempre ha tenido una dualidad que recorre, que es muy transversal, que puede estar en lugares muy sencillos porque se construye con muy poco y está muy a la mano, y también recorriendo la historia se ha entendido como un material que permite la exploración, porque permite el desarrollo de la forma, porque permite el desarrollo de las texturas, porque en el fondo da una posibilidad de crear, ¿cierto? Y de investigar. Lo que quise poner aquí son ejemplos un poco más contemporáneos, de mitad del siglo XIX, ¿cierto? Con el Art and Craft, donde hizo furor, y el Art and Craft se especializó en el oficio del tejido, ¿cierto? Entonces, resaltaba y recalcaba las diferentes texturas, los diferentes entramados a los cuales podía llegar. Después la Bauhaus, si bien toma el oficio del artesano, lo cruza con la industrialización, y ¿qué es lo que deja a la vista? La textura del material, pero solo como una trama, pareja. Básicamente lo podía tejer cualquiera, y lo que se asoma ahí es la textura en sí misma. Después también de la Bauhaus, Franco Albini, un arquitecto italiano, que pone de relieve la parte estructural. Seguramente los dos casos del centro asociados a la Bauhaus son los que recogen las tendencias más contemporáneas, ¿cierto? Bueno, los hermanos Campana también, por supuesto, como más exploratorio, que separan, voy a pasar más adelante el tema del armazón y del entramado, pero en el fondo toman un armazón externo, una estructura externa, traen una silla plástica cualquiera y las unen a través de esta membrana, en el fondo, que van cosiendo fuera de las normas y las leyes geométricas que generalmente trae el mimbre y que se pueden observar en todos los demás. En uno a través de la estructura, en otro a través de un patrón constante que es geométrico en sí mismo, y otro a través también siempre de una geometría que responde a una forma dada, pero que es muy precisa.
El de abajo también es Cobompue, un diseñador filipino que está también ahora bastante de moda, que trabaja las transparencias por sobre todo, y es el primero que se aproxima a una escala, no voy a decir de la arquitectura porque no llega a tal, pero sí más espacial, construye espacios interiores y siempre trabaja el mimbre como cáscara, en términos duros, como membrana, o sea, como cáscara. Otro punto de interés que tenía la investigación de este material, y que no es menor, puede ser un poco más ajeno, pero no es nada menor, es que yo en ese momento vivía en Santiago, o en términos generales, la mayor población de Chile está hoy día en Santiago, y para una investigación académica en ese momento, que estaba tomando como temas de desarrollo local, era importante poder tener acceso a la construcción, y tenía a 200 kilómetros, o sea, a 2 horas, el paraíso del mimbre y de los artesanos que trabajaban en este oficio y que en el fondo están ahí y bueno, era una oportunidad, ¿cierto? El cultivo se da en esta zona, se llama, le dicen la capital del mimbre, se apoderaron de este nombre. Hay muchos artesanos, me imagino que lo conocen, están los puestos en la calle y todas las casas en ese pueblo tienen un taller y cada persona trabaja el mimbre, es como una especie de gran fábrica. Y todos trabajan y llevan a los lugares de afuera, pero cada uno tiene su taller en su casa. Ay, me pasé. Ya, el mimbre y los formatos de venta de esta fibra son 3, siendo el más usual la varilla, ¿ya? La varilla de mimbre que vimos, que es esta rama verde, se le sacan las hojas, se deja, esta la varilla crua en su estado natural, se puede tejer de esa manera, sin embargo, generalmente se pela. Esa es la varilla crua, que es verde, después que se vende de esa manera, en atados de 10 kilos, después está la varilla cocida, ahí está la olla lista para cocer, se cuecen unas ollas de 8 metros, y la varilla cocida siempre agarra color, entonces depende cuántas veces se cocine esta varilla, empieza a ser un color blanco o color café claro o color café más oscuro. Cuando uno pide mimbre blanco, cuando uno lo ve el mimbre blanco, ese mimbre no está cocido y solamente se peló. La otra forma de venderlo, que es la menos usual porque es un trabajo que hace generalmente el artesano, es la huira. Sin embargo, también es otro formato de venta. Todo esto, si bien parece como muy artesanal, son procesos que están estandarizados, están normados bajo normativas del Instituto Nacional de Normativas, y está todo codificado. Las varas tienen que salir con un cierto grado de calidad, tienen un cierto espesor, tienen que salir sin astillas, bueno, hay una cierta categoría, entonces uno puede clasificar en mimbre de tipo A, B, C, y esto se exporta destinado a la construcción de mobiliario. Una vez recibido esta varilla, ¿cierto? El artesano la toma y tiene que seguir trabajando para obtener la materia prima. Llegar a la huira implica este proceso. El primero es el de descortezado, que les comentaba que es el pelar el mimbre. El segundo es el partidor. Se toma esta fibra, que debe tener entre 3 a 10 milímetros de espesor, que es de forma cónica, y el partidor es esa herramienta que está dibujada ahí. Es una cuña de madera de este porte que puede tener, ahí está partida en 3, puede tener 3, 4 o 5 partidas, y el artesano la toma por el centro y pasa la varilla completa como si fuera un poroto verde y lo parte, ¿ya? Y lo puede partir en 3, 4 o 5 partes. La segunda parte, para obtener la materia prima de trabajo, es el descarnador. Una vez partida esta fibra, se saca el corazón y quedan los bordes. El corazón sirve también para hacer otro tipo de huiras y quedan los bordes. Por lo tanto, y como veíamos, aquellos mimbres que fueron cocidos y que son cafés o café claro, quedan con el corazón blanco. Por lo tanto, quedan con 2 caras, una cara oscura y una cara clara.
Ese es el descarnador que le saca este corazón. Y el descostillador es que es el después afina la varilla y deja entonces estas fibras uniformes que también son objeto de venta. Ahí recién está listo el material para empezar a tejer. Como ven, es un proceso absolutamente artesanal. Todo se hace manual. Las máquinas eléctricas, si bien ahí las veía, ellos casi no la ocupan porque la cantidad de pérdida que tienen son mucho mayores a la velocidad que toma el artesano en la producción de su material. Las varillas son cónicas, entonces esta cuestión la agarra y se la va para el lado, entonces pierden mucho. No es algo que facilite, pierde mucho, hay mucha pérdida. Con respecto a la lógica estructural de la cestería, esto va a ser bien importante, vuelvo aquí a la geometría. Tomé la cestería tradicional como lo más importante, ya que ofrece, uno podría ni siquiera darse cuenta a simple vista. Sin embargo, hay diferentes maneras de tejer. Hay unas, son todas absolutamente geométricas, por supuesto son todos entramados, unas que parten de un centro y que pueden formar entonces formas geométricas a partir de ese centro, ¿cierto? De manera concéntrica a él. Otras se arman a través de un perímetro, que es una figura curva siempre cerrada, puede ser un óvalo o una circunferencia, y se teje de esa manera. Primero se arma el armazón con las longitudinales y después se hace el entramado hacia el otro lado. En todos estos casos de cestería, el tercero, es la retícula o el entramado, que parte entonces, su punto base no es ni un centro ni un perímetro, sino que es un entramado que después se pliega y se amarra, ¿ya? Todas estas formas reúnen el armazón con el entramado, que son las dos partes estructurales y básicas de cualquier tejido en mimbre y que son el centro para después construir o tomar estas propiedades de construcción. La otra forma, muy tradicional, por sobre todo en el mobiliario, esto tiene que ver con la cestería, distinta, no menos válida, ¿cierto? Abre una cantidad de posibilidades a la exploración formal, tiene que ver con la separación del armazón del entramado. Aparece entonces un armazón base que es de madera, de fierro, de plástico, vimos en los hermanos Campana, ha evolucionado, se ha explorado, y el entramado que es de mimbre propiamente tal. Y que la característica de esto es que el armazón en general siempre ha sido un objeto absolutamente geométrico de formas regulares. ¿Por qué? Porque el tejido, al ser un entramado geométrico, tiene que responder a esto con el mismo orden. Por lo tanto, cuando uno observa en general las formas de los objetos de mimbre, tienen que ver con esa relación. Ahora, en los últimos años, las nuevas exploraciones del mimbre han caído. Y aquí esto es bien importante porque en general toda la tendencia de exploración de este material tiene que ver con un cambio en la geometría del armazón, que deja de ser de una geometría regular para ser una geometría irregular. Y es ahí donde se encuentra este entramado con una base que no le corresponde, y es ahí donde empieza el momento de exploración, porque se encuentran dos lógicas que son diferentes. ¿Cómo se encuentran esos mundos? Es la pregunta, en el fondo, de investigación, a la cual se ha como contestado muchas veces en la escala del diseño. Otra característica de estos objetos de mimbre o los tejidos en mimbre en relación a la cestería es que tienen dos momentos. Uno, que es el objeto propiamente tal, que tiene que ver con el volumen, tiene una capacidad de almacenar y resistente, y otra parte, otra cualidad que en general todos tienen, es que pueden ser apilables. Como son superficies que no tienen, que su estructura está en esta superficie, son apilables. Por lo tanto, uno podría decir que tienen una capacidad de abultar enorme y otra capacidad de contraerse también muy grande. Y esto era una cualidad que tenía para la arquitectura que me pareció muy atractiva, porque permitía al tiro pensar en una lógica de producción en serie y traslado
muy fácil, ¿cierto? Uno dice, ok, yo puedo construir un espacio y al mismo tiempo puedo construir mucho en mi espacio, apilarlo, llevármelo y construir volumen de nuevo. Entonces, esa posibilidad parecía muy sugerente ya en la escala del objeto. Aquí está lo que comentaba de la producción en serie, aquí vemos objetos también todos muy geométricos, conocerán estas sillas, son todas muy vistas, contemporáneas, que traen como a presencia el trabajo más de la Bauhaus, ¿cierto? Un tejido tradicional que responde a una geometría muy pura. Lo interesante de esto es que también se construyen los armazones, se pueden pasar a diferentes artesanos. No hay manos muy distintas en estos tejidos, el tejido en general es bastante parecido cuando el artesano adquiere práctica. Entonces, por supuesto que sí, unos días se ponen exquisitas y hay algunos que tejen muy fino y otros no tanto, pero en términos generales, la producción en serie de una artesanía parece curiosa, sin embargo está al alcance de la mano y así opera hoy día, de hecho. Otra propiedad de estos tejidos tiene que ver con el tramado. Me salté del armazón que había hablado anteriormente. Aquí vemos armazón y entramado juntos. El entramado tiene muchas formas distintas, se forma de la misma manera que en el telar por una urdimbre y por la trama. La urdimbre maneja la densidad y las dos cosas manejan la densidad, pero la urdimbre es la que da la capacidad de crecer, de aumentar, por lo tanto uno puede manejar ahí la densidad. Lo interesante del entramado es que junto con el armazón o aquellos objetos como el que se muestra en esa figura del medio, que es de fierro, ¿cierto?, embarrilado, o sea, forrado en mimbre, y después el dibujo, es que permite diseñar, permite manejar texturas, permite manejar y modelar la estructura, y es aquel que le da a uno la posibilidad de estructurar el objeto. Lo vamos a ver más adelante ya en el prototipo, cómo los diferentes tejidos pueden transformarse en ventanas o bien en catástrofes estructurales o expresiones tremendamente atractivas o generadoras de sombra. Son como el mayor mundo de exploración, creo yo, para poder seguir trabajando en el ámbito de la superficie, el diseño de la superficie. Otro punto que me pareció interesante y también lo quise mencionar es que el interés por el trabajo del mimbre no era una cosa no era una obsesión personal. De repente uno miraba para el lado y se da cuenta que, bueno, estaba haciendo ese mismo año, yo estaba en el 2009 estudiando el mimbre y estaba haciendo el Año Internacional de la Fibra declarado por la ONU. El 2010 fue el año de la fibra en Chile. Hubo talleres en todo Chile, se pasaron artesanos por todo Chile explicando cada uno su manera de tejer, los diferentes tejidos, los alcances a los cuales llega cada pueblo y con cada material. Ya, esto parecía de interés porque es el fomento de uso de una fibra natural que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con el patrimonio y que recogía en el fondo muchas variables culturales que tenemos aquí a la mano y que, ¿por qué no tomarlas también desde el ámbito de la arquitectura cuando ya veíamos o se visualizaba todo este potencial? En ese mismo contexto y en ese mismo año se estaba construyendo ya este proyecto que había sido el año 2007. Este era un proyecto de la oficina de Miralles y Tagliabue. En ese momento estaba Benedetta Tagliabue, y fue, no lo deben conocer, es el pabellón de España para la exposición de Shanghái. Y fue bien interesante porque el punto de partida del proyecto tenía que ver con la misma elocuencia que yo imaginaba acerca del mimbre y el traspaso a la escala de la arquitectura, que era generar estas tremendas membranas preciosas, fluidas, para poder construir estas formas complejas que vimos al principio de la presentación.
Parecía ser que esta oficina había visto estas mismas características tomando en cuenta que en el fondo esta feria se hacía en Shanghái, en China, que la mano de obra es muy barata, que el acceso a la fibra natural es a la mano, era muy concordante desarrollar este proyecto. Sin embargo, a la hora de desarrollar el proyecto, pasamos de esta imagen tremendamente como elocuente de las propiedades del mimbre a la escala del diseño y se trabaja y se decide realizarlo con todas aquellas otras propiedades que también revisamos, que tiene que ver con la producción en serie, con la construcción de una estructura tipo cáscara, ¿cierto?, o rígida, o más bien plana, que sí se explora diferentes tipos de tejido, pero siempre en un panel que tenía 2,50 metros por 1 metro, y este edificio fue entero en acero y se construyó, se tapó con 2.500 paneles de mimbre, generando como un montón de escamas. Había entonces aquí una primera aproximación al ámbito de la arquitectura. El otro estaba pasando en Santiago de Chile. Hunter Douglas construía con mimbre, lo incorporaba en sus paneles para la producción de arquitectura interior, y la otra oficina de Andes House hoy día, Made in Mimbre antes, que también estaba trabajando con el mimbre, pero siempre en la escala del diseño. Esa se me repitió. Estoy yendo para otro lado. Bueno, toda esta exploración más teórica o histórica o de observación fue siempre complementada con un trabajo en terreno, a escala como de los objetos, explorando geometrías y el material en relación a los alcances que tenía la fibra como tejido y como construcción de superficie. Se exploró entonces el trabajo de la fibra sola, ¿cierto? Vemos aquí objetos que están tejidos en formas irregulares, estos son hiperboloides parabólicos, que están construidos con puras varas, y los otros varas rectas, planas, lo cual genera una superficie muy frágil, después varas curvadas, lo cual genera superficies muy rígidas, y después superficies curvas tejidas con entramados tradicionales, que todos generan una superficie tremendamente rígida. Todos estos ejemplos están siempre dentro del trabajo del mimbre como una superficie rígida, que es el comportamiento que tiene a la escala del diseño, ¿ya? Y hasta este momento en la arquitectura también siempre ha sido trabajado, se ve al lado, eso no es mimbre natural, pero sí una imitación artificial. Sin embargo, alude a lo mismo, ¿cierto?, a la utilización del mimbre como un panel y como una estructura o como una membrana rígida. La pregunta de esta investigación, y aquí paso a la segunda parte y al cuestionamiento propiamente tal, después de haber estudiado todo esto, es cómo se comporta una superficie que conserva su espesor, pero que cambia de tamaño. Porque hasta ahora la exploración siempre había sido esta escala. Y el único ejemplo que teníamos era el pabellón de Shanghái, que finalmente también se construyó a esa misma escala. El salto pudo haber sido de construir una estructura más grande, que de hecho la hice, y haber tejido por encima y haber llevado muchos artesanos y tejer. La pregunta aquí era, ¿esto va a cambiar de comportamiento? El mimbre flexible es un cable y no hay cómo cambiar de espesor, por lo tanto esto va a seguir igual. Por lo tanto, si uno sigue tejiendo, vamos a tener una sábana, vamos a tener un textil. El cambio de punto de vista entonces apuntaba en primer término a eso, al cambio de comportamiento estructural, y después, por supuesto, al cambio como de percepción, ¿cierto?, que pasa adentro con el espacio habitable, con la cualidad espacial, con los diseños, con las sombras de los entramados, a los que permitiría en el fondo llegar y seguir trabajando esto estructuralmente. En términos estructurales, podríamos asemejar el trabajo del mimbre, del tejido en mimbre, a la escala del diseño, a las cáscaras, que son las que he mencionado todo este rato, que en la arquitectura se conocen como superficies estructurantes rígidas. Todas tienen geometrías regulares, unas se llaman anticlásticas,
sinclásticas, que son unas que tienen formas regulares, que giran, una curva que gira en relación a un centro, otras que tienen dobles curvaturas, ¿cierto?, que son los hiperboloides parabólicos, y las otras más tradicionales, que son conservar, por ejemplo, una circunferencia que alcanza a llegar a formar un cilindro o cono. En el fondo son estructuras tradicionales. Ahí está un ejemplo, Félix Candela. Otro ejemplo es Eladio Dieste, que trabaja con estas estructuras. Estos arquitectos aluden también a estas formas complejas, siempre a partir de la geometría, a mediados del siglo XX, ¿cierto? En 1958 fue esta estructura. Y hablando de esta misma estructura, en el fondo, cuando cambia de rigidez, o sea, cuando son estructuras rígidas de mínimo espesor se llaman cáscaras, y cuando son flexibles entonces se conocen como membranas o tensoestructuras, que son los textiles, ¿cierto? Frei Otto es seguramente uno de los mayores representantes. Ahí se muestra cómo también la expresión y el resultado es geométrico. Sin embargo, las formas ya no son cóncavas, sino que son convexas. Funcionan por pilares que apuntalan estas telas, formando diferentes geometrías. En el dibujo se ven de mayor manera los diferentes puntos de apoyo, las diferentes formas que pueden generar. Pero en el fondo tenemos esta comparación. Cuando es el mimbre, esta hipótesis, cuando el mimbre trabaja a la escala del objeto, se comporta como una estructura rígida, es decir, como una cáscara, y cuando el mimbre entonces trabaja a la escala de la arquitectura, teoría, no sabemos todavía cuál es el cambio de tamaño, trabaja como una membrana o tensoestructura. La pregunta entonces de investigación es: ¿cáscaras o membranas? ¿Para qué diseño? ¿Cómo diseño? Es muy distinto diseñar una estructura de una forma cóncava que va a ser autoportante, o diseñar una cosa que se me va a caer y que va a ser una tela. ¿Cómo sabía yo cómo se iba a comportar? Entonces la investigación apuntó a eso. Esa era la pregunta de investigación. ¿Cómo se comporta esto? Entonces el objeto tenía inmediatamente situado un tamaño. El tamaño había que salirse de la escala del diseño, había que meterse dentro de este objeto, pero en el tamaño justo en que todavía podía ser diseño y podía ser también arquitectura, ¿cierto? Porque construía un espacio, pero en el fondo yo tenía que también poder construirlo, había una cosa como de costo entre medio. Entonces el límite del comportamiento estructural del tejido es un territorio desconocido, ¿cierto? Estas son las dos hipótesis que se presentaron. La primera es una cáscara de mimbre, la voy a desarrollar más adelante, se transformó en un proyecto que presenté un concurso. Y la segunda, los dos son proyectos que se presentaron a concurso, se llama membranas de mimbre, cada una por supuesto aludiendo al estado estructural en el que se podía comportar. La hipótesis era, ok, yo voy a hacer una estructura que tenga la capacidad de construir o de comportarse como cáscara o como membrana. Por lo tanto, tenía que trabajar todo al límite. Para eso generé una figura geométrica que era un toro, a ver si no sé si es aquí está. Este fue el punto de partida. A partir de un toro como base, a ver si se ve aquí, que es, no se ve nada. Ya, este neumático, ¿cierto? Se ahuecó, se dividió en dos y se vació y se le pusieron tapas. ¿Ya? Esa es como la operación geométrica para poder desarrollar en el fondo la entrada y resolver estas dos construcciones que tenía que hacer. Esa entonces era como este medio neumático, ¿cierto? Con estas tapas, fue partida en 4 gajos, que es como el que se ve arriba, y esto me permitiría construir los dos modelos. El primero,
que es el proyecto que alude al problema de la cáscara. Se llamó Un habitáculo de emergencia y participé en un concurso también de la Escuela de la Universidad Católica. Este proyecto ganó el primer lugar y en el fondo la propuesta era que con esta cáscara rígida, que era trasladable porque se partía, bueno, esa es la imagen del proyecto, aquí se puede explicar. Esta es la planta, era el toro en el fondo, había una comparación con una media agua, tenía una superficie de 16 metros cuadrados. Esto pasó antes del terremoto. Entonces, para el terremoto como que querían construir estas cosas y la verdad es que no funcionó. Pero la idea era ocupar la mayor cantidad del volumen interior. La propuesta del mimbre era esa. Uno, hacer un espacio amable, porque ¿cómo competías con una media agua que era de madera, que era calieto? Hacer un espacio amable que generara luces y sombras en el interior, que desocupara todo el interior, que no hubiese espacio de techo perdido, que botara las aguas solas. Y en el fondo esa era la propuesta que se ve en el corte. Había una división en la mitad que generaba para un lado una cama y para el otro lado un espacio común. Este proyecto, la verdad es que no es que tenga una propuesta, una resolución de programa muy acabada, ¿cierto? Era solamente, tenía que ver más con la propuesta material y estructural que con la resolución programática. La manera de trabajarse era que esto se separó entonces en estas 4 gajos, y tenían una pieza de unión, cada uno, su remate tendría una pieza de fierro que se uniría con la del lado a partir de una pletina que los juntaba en los 2 cantos. Y además en cada perímetro en el fondo de estos gajos tendrían unos ganchitos que se podrían unir y ahí formarían esta cáscara al unir estos fragmentos. Como cada una sería autoportante, entonces podría funcionar como una unidad completa, ¿ya? Esa fue la hipótesis. Aquí está como la resolución de la propuesta más arquitectónica, ¿cierto? Tenía una cubierta impermeable, que también con estos patrones que se habían desarrollado antes se podía armar una cubierta que era como una capota. Entonces tenían esta cosa que se podía cerrar y abrir según estuviese lloviendo o no. Se podía ocupar también para publicidad. Imaginábamos que a lo mejor podía llegar un banco y cada uno podía auspiciar en el fondo cada una de estas cabañas para poder dormir. El segundo proyecto fue encargado por esta plataforma de arquitectura, se llama Constructo. Fue el primer concurso YAP, no sé si lo conocen, debe estar ya como en la 3ª o 4ª versión, fue el primero que se hizo en Chile. Era un concurso que se hacía en Estados Unidos todos los años, que yo moría por participar y que por esas casualidades, bueno, no sé, casualidades, habían intereses cruzados seguramente que hicieron que pudiera estar ahí y presenté mi portafolio con la Casa de Mimbre, me gané la posibilidad de estar ahí y presenté este proyecto. Aludiendo ahora al mismo problema, pero a las membranas, ¿cierto? Esa es la imagen de proyecto. Cada uno de estos gajos ahora operaba de manera independiente y tensado, ya no trabajaba comprimidos y rígidos, sino que iba a estar tensado a modo de una membrana. Las uniones que antes servían para ser unidas por esta pletina, que iba a unir las 5, ahora iban a trabajar de manera independiente y era simplemente el lugar de anclaje a un pilar o al piso, ¿ya? Estas membranas entonces quedaban cada una trabajando independiente, tensadas sobre sí y armaban una especie como de cuescos o de bosque donde se podía caminar y sentarse como a la sombra de un árbol, ya que esto arrojaba sombra. Ahí se ven las diferentes configuraciones, están las plantas de las membranas, en relación a la planta de los pilares, cada uno operaba con un pilar que tenía necesariamente que tener un punto alto de anclaje y un punto bajo de anclaje, y las formas de agrupaciones básicas con un pilar o 2 pilares que podían armar diferentes tipos de recorridos y de espacialidades. Ahí está la propuesta.
Esto era en el patio de Matucana 100, uno ingresaba y había un gran paseo que era una especie de bosque, como se ve arriba en la elevación. Uno paseaba entre las membranas y cada una generaba en su interior espacios donde poder estar un poco más íntimos, como a la sombra de un árbol. En los dos extremos habían 2 zonas de equipamiento, que era lo que pedía el concurso, donde se tocaban los grupos de música y qué sé yo. Todo este trabajo requirió de todas las nuevas tecnologías de diseño. El anterior, el de la cáscara, no, porque trabajó completo en base a estructuras y geometrías complejas, regulares y tradicionales. Esto, sin embargo, si ustedes ven los 3D, los renders, todas las formas eran, de hecho, fue muy raro hacerlo, porque había que diseñarlo sin entender el comportamiento estructural de la membrana, no estaban construidas las membranas, solamente podíamos intuir cómo funcionaban. Entonces había que estirar, si ustedes las ven, las van a ver como estirar, como que era cómo se abordaba esta complejidad que tenía que ver con el comportamiento estructural y la curvatura de estos gajos. Aquí está el desarrollo del proyecto, que la verdad es que no es tan interesante ahora, eran 50 membranas, los pilares, los sacos de arenas que las soportaban, y había una propuesta de agua que era bien bonita, como en relación al proyecto. Cada 20 minutos salían vaporizadores y generaban una nube de agua abajo que dejaba estas cosas como flotando en un paisaje como bien artificial urbano. Ahí está una imagen final. Ya, el prototipo. En la construcción del prototipo había que hacer todo lo que habíamos pensado hacer. Había que hacer estas 4 membranas para poder construir, por un lado la cáscara y por otro lado que trabajaran como membranas. Se trabajó entonces, primero, la estructura metálica de base, a modo del armazón, llevándola al límite de lo más flexible que podía trabajar. La idea era gastar lo mínimo de material y hacer trabajar a la membrana de mimbre, de tal forma que esto colaborara a modo de una tensoestructura, pero no que fuera una cáscara. O sea, yo no podía hacer una estructura que yo la parara y que se quedara ahí lista, porque si no yo iba a estar diseñando una cáscara. Tenía que eso ser lo suficientemente flexible para que lo que trabajara y el punto de observación fuera el mimbre y no la estructura de fierro. Había que hacerlo con fierro porque la escala no daba la estructura de mimbre para trabajar y porque mi problema también era el tejido y no la vara de mimbre. Ya, aquí entonces terminamos en una cosa de tubos de escape cilindrando los fierros según los prototipos que se habían hecho, y con pletinas, se utilizaron pletinas de 20 por 2 milímetros, ese es el espesor máximo que tiene, sobre esto va el embarrilado y ese es el espesor de las membranas. Ya tienen un largo de casi 9 metros y tienen costaneras, no me acuerdo, son 8 costaneras, creo, 7 costaneras, que unían en el fondo estas 2 grandes curvaturas. Con respecto al tejido, también había que dar una especie como de especificaciones técnicas, ¿cierto? La superficie tejida entonces se hizo con el tejido más básico, de 1 por 1, cosa de poder entender cómo se comportaba el tejido típico de una silla. La fibra se ocupó tipo guira, con mimbre blanco, se ocuparon 50 kilos de mimbre, más 10 kilos más o menos de acero, pesaba 60 kilos. Esto se puede levantar casi una persona por el volumen, hay que levantarla entre 2 y 3. El tiempo real, o sea, el tiempo de tejido, el tiempo técnico de tejido, esto podría construirse en 5 días. Sin embargo, nos demoramos 4 meses en construir las 4 membranas porque la primera vez siempre cuesta un poco más de lo que en realidad debiera ser. Bueno, eso, se intervino una membrana, como ustedes ven ahí, se hizo un dibujo por donde pasaría esto para evaluar el comportamiento estructural. Ahí están las 4 casas, los 4 artesanos. Esto fue tejido en Chimbarongo, fueron construidas las estructuras en Santiago, las llevamos en unos camiones a Chimbarongo, se repartieron en 4 artesanos, cada artesano tuvo su estructura para tejer al modo que a él le parecía. Por supuesto que el cambio de escala para el artesano también era un tema, están acostumbrados a tener dominio y control de la situación y ahora se encontraban ante un objeto que les cambiaba la manera de aproximarse, el tejido no les podía quedar chueco, porque si les queda chueco, como veíamos antes, esto es como estirar un pañuelo. Si uno estira un pañuelo en el sentido de la fibra,
no se estira, pero si uno lo estira así, se deforma completamente. Esto pasa a la misma, si el mimbrero teje chueco, todo se va a deformar después, porque en el fondo, al estirarlo o al presionarlo de cualquier parte, el comportamiento estructural va a ser distinto. Por lo tanto, fue bien interesante ver cómo cada uno como que se aproximó a esta cosa geométrica en la cual tenía que tejer. El más atractivo a mi juicio fue este, que lo enrolló, hizo un círculo, puso una banquita, entonces iba esta cosa como rotando alrededor de él. Los que trabajaron parados se les iban chocando bastante, así que yo ya había decidido cuál era la mejor forma también para el artesano de tejer. Aquí están los 5 días, que fueron 4 meses. Partí en Casablanca, terminé en Chimbarongo, se tejió en muchas partes. Ahí está ya la imagen de las membranas terminadas, los largos de 9 metros, los 2 milímetros de espesor, ahí se ve el espesor. La translucidez interior, en algunos casos depende de la cantidad de luz que hay afuera, ¿cierto? Esto depende absolutamente del día o de dónde hay más luz, y el diseño de sombras que permite realizar, ¿cierto? Yo llegué a trabajar 2, pero en el fondo es un futuro como tema de exploración. Ay, ahí está. Bueno, estos son los montajes. Este es el montaje de la cáscara de mimbre. Esta fue ya la comprobación, ¿cierto?, de las hipótesis. Toda la energía estaba puesta en la cáscara de mimbre. Yo eso lo tengo que reconocer. Yo juraba que la cáscara de mimbre iba a ser un éxito. Y la casa de emergencia también. Pues a la hora de la instalación de la casa de mimbre fue una frustración total. Los gajos no calzaban entre ellos, uno tejió igual más apretado, el otro no, la estructura por supuesto que no habían quedado parecida, la estructura de abajo, la pletina, no alcanzaba en el fondo a sostener de una manera tal que realmente se sintiera como algo sólido. La manera de ensamblar fue muy compleja, y si bien resultó, se montó, se comportó estructuralmente bien, en términos geométricos es realmente un desastre. Ustedes pueden ver cómo se ve ahí, algunos les quedan unos cototos, porque claro, porque la forma geométrica es acusete. La forma geométrica es perfecta, y si no es perfecta, es pésima. Entonces, esto estaba pésimo, porque no era perfecto. Entonces, realmente yo lo miré y yo me frustré un poco. Y dije, bueno, no resultó. Entonces tomé la mejor foto que pude para que no se notara mucho el cototo, pero básicamente todas las uniones, básicamente la conclusión era que la fragmentación de estructuras rígidas y la unión de ellas tiene que tener un nivel de rigor que encarece en el fondo esto a tal punto que lo encarece en términos de cantidad de material, de cantidad de detalles, de uniones, que empieza a ser un absurdo, ¿cierto? No lograba los objetivos como de eficiencia que yo estaba buscando. Por dentro era precioso, se veía en un espacio muy atractivo, el espacio era muy atractivo, es gigante, era realmente como bien sorprendente estar en el interior. Ahí está la manera de cómo los trasladamos, que era tal cual como se había pensado, era algo realmente sencillo, los metíamos en cualquier auto. Cuando llueve es más complicado porque hay que meterlo en camiones. Y el montaje 2, por el contrario, sorprendió porque funcionó perfecto. Y funcionó mucho mejor de lo que yo imaginaba y de todo lo que nos costó hacer los 3D. Entonces era como la tensión o la manera de funcionar a la tracción cuando estas estructuras se tuercen es perfecta, no se mueven. Entonces, claro, está trabajando cada unidad independiente una de otra. El problema anterior de la cáscara era que en la escala del objeto esto trabaja como una unidad. Cuando uno fragmenta esto y lo vuelve a unir, el problema es la unión.
acá no había problema de unión porque estaban todas separadas y porque cada una se comportaba a su manera en sí misma y porque la tensión hace que esta membrana quede absolutamente rígida como trabaja una estructura tensada. Entonces, bueno, fue un trabajo en ese sentido bien interesante, entender que el comportamiento de cada membrana, teniendo la misma geometría, podía generar también distintas formas. Entonces, según la altura, según se estire, según se tuerza, a partir de una misma forma geométrica podían aparecer muchísimas formas y curvaturas y espacios distintos. Este fue entonces el resultado, así llamé a la obra, Membranas de Mimbre, y bueno, ya se han montado en diferentes partes. Este fue el primer montaje que hice en Chimbarongo, ellos son todos los artesanos. Este fue el montaje en Casacor, el año pasado, ha sido uno de los montajes que a mí más me ha gustado. Hicimos una superficie de piso, quedó muy bien montada. Estas fueron, después lo trajimos a Puerto Varas, me invitaron este año a la feria de febrero, la feria de arte, y que ha sido también un trabajo bien bonito porque si bien partió en la arquitectura, está, como le comentaba alguien a Luis, es un trabajo que está en un limbo del diseño, de la arquitectura, del arte, que parte por un problema arquitectónico, pero que es un problema contemporáneo que roza en el fondo todas estas otras disciplinas, ¿cierto? Y que han sido en general como objeto de investigación mío. Ese es el montaje en la Plaza Puerto Varas, ahí estamos montando, desgraciadamente no traje fotos del montaje, pero fue también un montaje bien atractivo. Y bueno, terminar con esta imagen donde se contrasta en el fondo el proceso de diseño, de proceso de desarrollo digital versus la construcción artesanal, ¿cierto? Eso es. No sé si hay preguntas, si alguien quiere inquietudes o algo. ¿Qué hora es? Me demoré mucho. Sí. ¿Nada? ¿Ah? Yo tengo uno acá. Para pasarlo. Pero sin micrófono también funciona si es que alguien quiere preguntar algo, ¿no? ¿Alguna consulta? Allá hay una... Luis. Hola, buenas tardes. Hola. Tenía una consulta en respecto, ¿cuál era la solución que tenía este proyecto con la lluvia? ¿El proyecto de las membranas? ¿Sí? No, el proyecto de las membranas no es para la lluvia. No hay, el problema de investigación tiene que ver con el mimbre propiamente tal y, por ejemplo, en la Plaza de Puerto Varas, que se montó en una feria de arte, como en Puerto Varas llueve, la feria de arte estaba bajo una feria y ahí se montó bajo el punto de vista de una escultura, bueno, que siempre en el fondo es un montaje escultural, ¿cierto? Que se recorre, entonces arquitectónico, y bueno, estaba bajo techo. Ahora, se puede montar bajo la lluvia. La solución es barnizarlo una vez al año, pero no es para este clima, es para climas más, para el norte sí podría funcionar perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Otras preguntas? Por acá. ¿Alguna pregunta? Ya estamos. No hay preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Sí, profesora? ¿Nadie más? ¿Sí? Está todo clarito. Muy bien, un nuevo aplauso a Andrea entonces.
Muchas gracias, Andrea, por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación y toda la gente. Encuentro que muy buena convocatoria de ustedes. Gracias. Nos encontraremos entonces en la próxima jornada de este próximo semestre, el 7 de agosto. Gracias.